Dios les bendiga, amados hermanos, en esta mañana. Reciba un saludo cordial de tu hermano, el evangelista Junior Quiñones, que estamos en los estudios en vivo de Radio Vez de la Iglesia La Voz del Espíritu Santo, quien pastorea a nuestro amigo y hermano, el pastor Leonel Ramírez, junto con la pastora Wanda Ramírez. Como les dije, soy el evangelista Junior Quiñones, somos de la Iglesia La Senda Antigua, quien pastorea nuestra amada pastora Wanda Rolón y su esposo, el pastor Pablo Ortega. Así que hoy, una vez más, estaremos predicando la palabra y estaremos hablando bajo el tema pasión y prioridad por la palabra de Dios. Hoy pues estamos contentos. ¿Por qué? Porque como dice la palabra, este es el día que ha hecho el Señor. O sea, hay un motivo grande para adorarle, para glorificarte, porque hoy ha sido un día donde hemos abierto los ojos, donde cuando abrimos los ojos nos dimos cuenta que tenemos una cama, que tenemos un techo, que tenemos un vehículo, que tenemos comida, y es suficiente para darle gracias a Dios. Por ende, hoy seguimos diciendo que este es el día que ha hecho el Señor. Así que vamos a estar predicando la segunda parte. La semana pasada estuvimos hablando sobre este mismo tema, pasión y prioridad por la palabra de Dios. Prácticamente pues es un estudio y comenzaremos entonces leyendo la palabra, repasando por encima de lo que hablamos la semana pasada, y continuamos con la segunda parte en el día de hoy. Pero no quiero comenzar sin antes hacer una oración para que sea el Señor tomando control de lo que en esta mañana se irá a hacer aquí. Padre, en esta mañana venimos delante de tu presencia para darte gracias. Gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Jehová, por la palabra que es viva, que es vida, que es eficaz, que es como espada cortante, que traspasa, que es como espada, que es como martillo, que rompe, Jehová, con el fin de restaurar, de moldear. Aleluya. Gracias, Padre, porque tú existes, porque tú eres real, porque a través de la palabra, Dios del cielo, hemos conocido quién es Jesucristo. A través de las Escrituras conocemos y entendemos quién es el Espíritu Santo. Por eso te damos gracias, Dios amado. Gracias pues por tu perdón, por tu amor, por tu misericordia, por tu grandeza. Gracias por todo lo que tú has hecho en nuestra vida. Gracias pues porque a través de las Escrituras, Dios del cielo, te hemos conocido, te seguiremos conociendo aún más. Gracias, Padre, porque las Escrituras dicen que la verdad nos hará libre. Y gracias por tu palabra. Gracias por tus instrucciones, Dios amado, que hemos entendido y comprendido que tú eres el camino, que tú eres la verdad y que tú eres la vida. Gracias por tu palabra. Hemos conocido que la sangre de tu Hijo amado Jesucristo tiene poder. Gracias, Padre, porque no eres un Dios que señala, no eres un Dios que juzga, no eres un Dios que condena, sino que eres un Dios de oportunidades, un Dios que nos restaura, que nos levanta, que nos da la mano para que sigamos hacia adelante. Eres un Dios que cuando estamos cansados, que cuando no tenemos fuerza, tú desciendes, tú te apareces para levantar nuestras manos y seguir hacia adelante en estas batallas, en estas luchas. Lucha, aleluya, que no estamos solos, sino que tú estás con nosotros como poderoso gigante. Gracias, Padre, te pido por la audiencia del programa, escuchando la voz de Dios, que están pendientes, sea por YouTube en vivo. Si no es hoy, que sea mañana, pero en cualquier momento, cuando escuchen esta palabra, que el poder tuyo fluya, que tu paz, Jehová, que tu libertad, Dios del cielo, caiga sobre cada uno de ellos, declarando que todo aquel que esté enfermo, que todo aquel que esté triste, que todo aquel que esté atado, que todo aquel que tenga amargura, que todo aquel que tenga raíces de tristeza, seas tú arrancando, extirpando, y que puedan entender que solamente en ti hay salvación, hay libertad y hay paz. En el nombre de Jesucristo hemos orado, amén y amén. Amados, como le dije, el tema es pasión y prioridad por la palabra de Dios. Segunda parte.
ya que es un estudio. La semana pasada estuvimos hablando sobre la prioridad de la palabra y estuvimos utilizando como base el texto bíblico que era: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Eso lo leímos en el libro de Santiago 1:25. Pero ahora, como segunda parte de este estudio, vamos a utilizar el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 2. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 3. Segunda de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 3. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, son instrucciones, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Dice: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. La semana pasada, como les dije, estuvimos hablando sobre la prioridad de la palabra y decía que todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho por medio de la palabra, y sin ella nada fue hecho. Decía que la palabra de Dios, amado, es el fundamento y sustancia de todo buen ministro de Jesucristo. También hablaba y decía que si queremos éxito tanto en la vida cristiana como en el ministerio, teníamos, amados, que poner la palabra de Dios en primer lugar en cada área de nuestras vidas. Decía que la Biblia tiene que convertirse en nuestra única regla de fe y de conducta. Hablaba la semana pasada como consejo que cada ministro, o sea, cada uno de nosotros, teníamos que tener un conocimiento vasto de la palabra. Que la palabra nos ayude a capacitar para nosotros poder dirigir, instruir a otros y defender nuestra fe cristiana. Eso era lo que estamos hablando la semana pasada. Decía que todo ministro de Dios que ponga la palabra en primer lugar, o sea, que en las palabras sea prioridad en nuestra vida, vamos a tener unos frutos, vamos a tener, amados, unos beneficios, y es que cosecharemos los beneficios de la misma, tanto ahora como la eternidad. Eso estaba en Primera de Timoteo, capítulo 4, del 6 al 8. Hablé también sobre el primer punto, y era estableciendo un fundamento firme, y utilizamos también el texto bíblico de Mateo 7, 24 al 25, y decíamos que cualquiera, pues, Jesús hablando, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice la palabra de Dios: descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Repasando la semana pasada, decía que ningún ministerio va a durar y a poder enfrentarse a la posición del mundo y del diablo si no estaba bien fundamentado sobre verdades y principios eternos. Decía que si nuestro ministerio, que si nuestro llamado estaba puesto sobre arena,
estaba puesto sobre las arenas movedizas, decía que cuando llegara el primer ataque a nuestro ministerio, como murmuración, como mentira, como no estábamos agarrados sobre la roca en oración, en intimidad, en compromiso, cualquier viento extraño iba a hacer que nuestro ministerio se desplomara. Por eso entonces Jesús, el Hijo de Dios, el Jehová de los ejércitos, él hablaba sobre dos casas. Él hablaba sobre la casa que estaba fundada sobre la roca y la casa que estaba fundada sobre la arena. Y él decía que toda casa, aleluya, que estaba fundada sobre la arena y sobre aquella casa llegara viento, llegara río y golpearan contra aquella casa, él decía que la casa se iba a desplomar porque no estaba depositada sobre la roca, o sea, sobre sus manos. Quiero decirte entonces que si tu vida, que si todo lo que Dios te ha entregado, tú permites que eso permanezca en sus manos, nada ni nadie lo va a derribar. Por eso él dice, si tu casa está firme sobre mis manos, sobre mí, que yo soy la roca, puede venir lo que sea y te aseguro que nada ni nadie lo derribará. Por eso que entonces cuando vamos al Salmo 91 dice la Biblia, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Por qué? Porque el Salmo 34 dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Que si tu casa entonces está sobre la roca, tranquilo, no temas, sigue hacia adelante, porque si Él te invitó al ministerio, aleluya, si Él te llamó, mi alma alaba a Dios, Él va a responder. Recursos, no te preocupes por los recursos, no te preocupes por las bocinas para predicar en la calle, no te preocupes por los micrófonos, no te preocupes por los instrumentos, porque si Él invitó, te aseguro que Él va a pagar. Solamente esté seguro que lo que Él te entregó, tú seas un buen mayordomo, lo cuides, lo celes con uñas y dientes y no permita que nada ni nadie lo toque ni te desenfoque del llamado y del propósito que Dios tiene para tu vida. Así que decía que el hombre que quiera levantar un edificio tiene que ser capaz de resistir todas las tormentas de la vida y hacer lo que Jesús dijo. Y que Jesús entonces dijo, bueno, había leído que Jesús había dicho en su palabra que cualquiera pues que me oye estas palabras, o sea, que las oye, las obedezca y las cumpla y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. También hablé entonces sobre la autoridad de la palabra. Como segundo punto hablé sobre la seguridad de la palabra y utilicé como texto bíblico el libro de los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Hablaba la semana pasada sobre este texto bíblico y decía, amados, que todo aquel que aspira al ministerio debe tener, aleluya, una revelación progresiva de la palabra de Dios. Lo que dota al ministro de autoridad en el ejercicio de su llamado es que él está respaldado por la palabra viva y eficaz, la cual nunca vuelve atrás vacía y siempre esa palabra hará lo que Dios quiere. O sea, decía que todo ministro que es llamado por Dios a predicar su palabra,
que todo ministro que es llamado por Dios a ejercitar o a ejercer algún ministerio, nosotros tenemos que ser constantemente prudentes y tenemos que constantemente leer, consumir, aleluya, el pan de vida que es la palabra de Dios. Ahora, hablando de esto, meditaba sobre la experiencia que tuvo el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel era un hombre íntegro y era un hombre que ciertamente pagaba un precio en la presencia de Jehová. Dice la palabra de Dios que él tuvo una visión donde una mano descendió del cielo y con un libro, con las sagradas escrituras, le dice al profeta Ezequiel: abre tu boca y come de este libro. Ahora, me parece que el profeta Ezequiel tuvo este tipo de experiencia, tuvo este tipo de visión o este tipo de revelación, porque era un hombre decidido como hombre de Dios, llamado por Dios a pagar un precio, a tener una búsqueda día y noche. Por eso es que la Biblia dice en el libro de Isaías: buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Si usted y yo, amados hermanos, sabemos y entendemos y creemos y estamos seguros, requete seguro, que quien nos llamó fue Dios para un ministerio cualquiera que sea, usted y yo, amados hermanos, tenemos una responsabilidad con el reino de Dios, y es constantemente buscar su trono, es constantemente buscar su reino para que Dios nos siga dando del pan, para que Dios nos siga dando del agua, para que Dios siga llenando nuestras vasijas, nuestras tinajas, para poder nosotros darle a otro. Decía que cuando nosotros nos metemos en su presencia, Dios revelará lo que está en el cielo para nosotros hablarlo aquí en la tierra. Por ende, yo quiero decirte, ministro de Dios, que Dios hoy está contando contigo para que usted y yo nos comprometamos con su palabra. Es importante entonces que si usted y yo entendemos esto, la seriedad, si usted y yo entendemos esto, la seriedad que tenemos que tener en meditar en la palabra de día y de noche, cada vez que usted y yo expongamos la palabra, cada vez que usted y yo le hablemos a los enfermos, cada vez que usted y yo le prediquemos a los que están oprimidos, inmediatamente al abrir tu boca, algo va a tener que acontecer, porque la Biblia dice que la palabra de Dios es como espada que penetra, que rompe, que corta, que liberta, que instruye, que transforma, que redarguye. Por ende, cuando nos conectamos con la fuente que es Cristo, cada cosa que hagamos, vamos a sentir el respaldo 100% de Dios. Y cuando usted abra su boca, por eso, ministro, tienes que meterte en la palabra. Cuando abramos nuestra boca y digamos: en el nombre de Jesucristo, tú que estás enfermo, te ordeno enfermedad que lo suelte. Quiero decirte que la palabra inmediatamente será desatada, y el que está enfermo será sanado. El que estará oprimido será libertado. El que estará endemoniado, rápido las cadenas se rompen. ¿Por qué? Porque la palabra que está predicando está siendo respaldada por Dios. Dios está buscando ministros, hombres y mujeres, que le adoren en espíritu y en verdad. Por eso es que cuando Jesús fue bautizado en las aguas, inmediatamente la paloma del Espíritu Santo cayó sobre él. Aleluya. Inmediatamente el cielo se abrió y el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Llegó la hora, y la hora llegó cuando Dios está buscando gente para abrir los cielos y gritarle al mundo: este es mi Hijo, esta es mi hija amada, en el cual tengo complacencia. El Espíritu Santo está buscando lugares donde posar, aleluya. El Espíritu Santo está buscando lugares donde habitar. El Espíritu Santo ya no quiere pasear, el Espíritu Santo quiere habitar, aleluya. Quiere entrar para hacer cosas mayores, como dice la palabra, y cosas mayores aún harán en mi nombre. Por eso entonces es necesario nosotros entender y comprender la autoridad de la palabra de Dios. Hablé también sobre las 12 características de la palabra de Dios
características, cómo la palabra de Dios afecta positivamente la vida del creyente. Y hablé sobre 12 características y las voy a leer rapidito, que estoy repasando para aquellos que no vieron el programa la semana pasada. Y hablé sobre cómo la palabra es inspirada por Dios, cómo la palabra es eterna, infalible, poderosa y santa. La palabra es la semilla incorruptible. La palabra tiene poder creativo. La palabra de Dios provoca el nuevo nacimiento. La palabra de Dios santifica al creyente. La palabra de Dios nos da herencias con los santificados. La palabra de Dios es la medicina de Dios. La palabra vence a Satanás. Las Escrituras fortalece al creyente. La palabra abre el camino al éxito. Son las 12 características que Dios nos da para que podamos entender los beneficios y cómo esta palabra afecta positivamente al creyente y al oyente. También hablé sobre el principio de la semilla y utilicé el libro de Marcos, capítulo 4, versículos del 11 al 20, pero en este caso voy a leer rapidito el 4:20, donde dice: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Quiere decir que entonces, repasando, hablamos entonces sobre estableciendo un fundamento firme. Hablamos sobre la autoridad de la palabra de Dios. Y ahora vamos a repasar sobre el principio de la semilla. Y decía que el reino de Dios opera de acuerdo al principio de la siembra y cosecha de la semilla. Hablaba que la palabra es la semilla incorruptible de Dios que es sembrada en nuestros corazones o en los corazones de aquellos que les ministramos la palabra. Yo decía que el terreno el cual Jesús estaba hablando se refería al corazón del hombre. Y también hablaba que cuando Jesús hablaba sobre la semilla, se refería a la palabra de Dios. O sea, el terreno es el corazón del hombre y la semilla es la palabra de Dios. Hablaba sobre 4 terrenos, el cual Jesús hablaba, y Jesús mencionó 4 terrenos. Habló sobre el terreno junto al camino, sobre el terreno que estaba lleno de pedregales, sobre el terreno que tenía espinos y sobre el terreno que tenía buena tierra. Y decía que habían 4 terrenos, o sea, habían 4 corazones. Mi alma alaba a Dios. Habían personas, muchas personas que reciben o que escuchan la palabra de Dios. Jesús entonces decía: ¿sabes qué? Lancé semillas sobre los corazones que estaban lastimados, sobre corazones que estaban hechos pedazos. Lancé semillas sobre corazones, o sea, lancé la palabra sobre corazones que estaban llenos de pedregales, sobre corazones que estaban llenos de espinos, pero también lancé la palabra, lancé la semilla sobre corazones fértiles, sobre corazones de buena tierra. Y decía que muchas veces nosotros los predicadores a veces nos frustramos porque predicamos la palabra a multitudes, a las iglesias, a mucha concurrencia, y cuando predicamos la palabra y hacemos el llamado, nos damos cuenta que mucha gente no se levantan de su silla ante la respuesta del mensaje de salvación. Y nos preguntamos por qué esto está aconteciendo, qué está pasando, que la palabra no está haciendo efecto. Y decía que la palabra de Dios sí es poderosa, que la palabra de Dios es como martillo, que la palabra de Dios tiene el poder tan y tan grande que es capaz de transformar el corazón de piedra en un corazón de carne. Pero decía que también estas personas que vienen del mundo, muchos de ellos son prostitutas, muchos de ellos son homosexuales, muchos de ellos son adictos a las drogas, muchos de ellos están amarrados al vicio del alcohol, etcétera. Decía que muchas veces hay que pasar por el proceso
También decía que nosotros no podemos lanzar una semilla sobre tierra seca y esperar que crezca inmediatamente. No, hay que hacer un trabajo. Y el trabajo era que para un agricultor, cuando se encuentra que el tierra está árido, que el terreno está árido, que el terreno está seco, comienza entonces a arar la tierra. Hay campesinos que utilizan una junta de bueyes para comenzar a arar y remover la tierra y comenzar a sacar espinos, comenzar a sacar piedras, comenzar a sacar aquello que no permite que la semilla crezca. Por eso bien, cuando nosotros, antes de venir a Cristo, nosotros éramos esclavos del pecado. Si te acuerdas, la primera vez que llegaste a los pies de Cristo, tu cambio no fue en el momento. ¿Y cómo entonces pasó con tu vida y con la mía? Mientras más íbamos a la casa de Jehová, mientras más orábamos, mientras cambiábamos de amistad, o sea, mientras más nos metíamos con la gente del pueblo de Dios, mientras más nos metíamos con su presencia, inmediatamente usted y yo comenzamos a experimentar unos cambios, porque mientras más buscábamos de Dios, Dios entonces se metía en nuestro terreno, aleluya, que estaba saturado, que estaba hecho pedazos, que estaba lleno de piedra, y Él podía ver que ciertamente usted quería que Él como agricultor, aleluya, comenzara a romper todo aquello que impedía que su presencia hiciera un cambio. Por ende, entonces, no podemos nosotros los predicadores frustrarnos cuando no haya un cambio de repente. ¿Por qué? Porque usted y yo solamente somos el instrumento y Él es el Dios del cielo que se encarga de transformar los corazones. Por ende, tenemos que entonces saber que cuando lanzamos la palabra, que cuando lanzamos la semilla, ella hará su trabajo y usted hará el suyo. Dios hará su parte, nosotros haremos la nuestra. Dios transforma y nosotros oramos y seguiremos orando y cuidando a esa persona para que haya un cambio en esa vida. Por ende, no podemos frustrarnos porque sabemos y entendemos que la palabra de Dios tiene el poder para libertar, para sanar, para transformar y para hacer cosas grandes. Por ende, Dios hoy entonces nos dice a nosotros que tenemos que ser pacientes, que cuando prediquemos la palabra, también prediquemos, pero también discipulemos y también lo sepamos llevar de la mano hasta que en su vida haya un cambio de cielo a la tierra. Ahora, el cuarto punto, que es el que vamos a estar predicando como segunda parte, y estaremos hablando sobre predica la palabra. Y estaremos y tengo aquí como cita Marcos 16:20 y dice: y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Segunda de Timoteo, que fue el texto que utilicé en esta segunda parte, y lo repito, que decía: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Entonces, utilizamos entonces dos textos como base: Marcos 16:20 y 2 Timoteo 4:1-3. Lo que hemos sido llamados a un ministerio, somos ministros de la palabra de Dios, hermanos, por encima de todas las cosas. Cuando recibimos ese llamado santo de parte de Dios, ese llamado que a veces ni nos deja dormir, que a veces ni nos deja tranquilos, que a veces lo único que lo que hacemos es constantemente pensar en su palabra, pensar en las almas, pensar en la obra.
es un llamado que no nos puede dejar tranquilos hasta que su propósito se cumpla en nosotros. Ese llamado que Dios nos ha hecho a nosotros tiene que ir por encima de toda circunstancia, de todo lo que se levante, aleluya, porque entendemos que quien nos llamó fue Dios. Te preguntarás por qué muchas veces sientes ese ardor en tu corazón, esa llama, esa sed, este deseo de hablarle a la gente, este deseo de trabajar para el Señor. Es que es parte del sentir del llamado de Dios a nuestra vida. Cuando Dios llama, Dios inquieta para que nosotros caminemos, para que entendamos que ya somos diferentes a los demás. Que mientras otros no han querido escuchar tu voz, usted es digno, usted es bendecido de escuchar su voz y de decir, como decía el profeta Samuel, heme aquí, envíame a mí. Por ende, cuando Dios llama, ese llamado tenemos que ponerlo por encima, amado, de cualquier cosa. Ahora bien, nuestra primera responsabilidad es hacia la palabra. Ese tiene que ser nuestra prioridad número uno cuando Dios nos llama, la palabra. Y nunca debemos permitir que otras cosas nos alejen de ella. Cuando somos llamados por Dios, inmediatamente nuestra mente cambia y ya dejamos de jugar en Nintendo, aleluya. Ya dejaremos de poner el televisor por encima. Ya dejaremos de poner otras cosas. ¿Por qué? Porque ahora nuestra mente ha cambiado a una mente de reino. Por ende, el que es llamado de Dios, su prioridad, oye esto, tiene que ser constantemente escudriñar la palabra poderosa de Dios. Nunca debemos permitir que otras cosas nos alejen de ella. No podemos permitir que nada nos entretenga y nos aleje del propósito de Dios. Queremos ser ministros, queremos ser evangelistas, queremos ser pastores, pero no leemos la palabra. Es la palabra la que nos da vida a nosotros. Es la palabra la que nos da las instrucciones, la que nos revela lo que Dios quiere para nosotros. Por eso entonces nunca debemos permitir que otras cosas nos alejen de ella. Hay muchas cosas que Satanás, que el diablo, que la serpiente antigua y la gente trae al ministro para separarnos de su primera responsabilidad, que es conocer y predicar la palabra de Dios, que es vida. Déjame explicarle un poco esto. Cuando usted es llamado por Dios, su prioridad tiene que ser la palabra de Dios. Como el diablo ya percibe en el mundo espiritual el propósito que Dios tiene con usted, él va a enviar gente y se va a parar de frente para desenfocarte de ese propósito, para que usted no lea la palabra, para que usted no ore, para que usted no ayune. Por eso decía que nuestro llamado tiene que ir por encima de lo que sea, y que cuando el enemigo venga a atacarnos, nosotros rápido podamos percibir que cualquier persona que venga viene de parte de él para desenfocarnos lo que ya Dios ha establecido para nosotros, para nuestro ministerio. Por eso bien, es necesario conocer y predicar esta palabra constantemente. Por lo tanto, amados, nunca bases tus ministerios en las emociones. Escuche bien. Nunca bases tu ministerio en las emociones o en los énfasis de moda del momento, porque te aseguro que no vamos a llegar muy lejos en nuestra vida ministerial. Mira, hermano, tener un ministerio, esto no se trata de una emoción. Tener un ministerio no se trata de que ahora, como todo el mundo es ministro, yo también lo quiero ser, confundiéndolo como si esto fuese una moda, por cierto. Yo veo personas que hoy, hermana Yadir y hermano Javier, y no, ¿verdad? Yo no quiero meterme en las cosas que Dios hace, pero hoy los veo en una tarima cantando reggaetón del mundo. No quiero ser legalista, pero hay unas realidades también. Los veo que están en la farándula hoy
Mañana aceptan a Cristo y usted los ve que están en los altares predicando la palabra de Dios. Yo sé que Dios hace como quiere, pero también muchas veces estas personas los impulsan porque dicen, tú tienes un llamado bien fuerte, llegó la hora de predicar la palabra de Dios, llegó la hora de treparte los altares y todo es una emoción. Por eso usted ve que estas personas que salen del mundo, que vienen a Cristo, no le da la oportunidad a que Cristo trabaje en sus vidas. Dios tiene que trabajar con usted, amados hermanos, primero. Usted tiene que pagar un precio antes de nada. ¿Por qué? Porque con las cosas del reino, con los altares de Dios, no se juega. Por eso tenemos que tener cuidado en saber si la voz que escuchamos fue de Dios o no fue de Dios. Porque esto no se trata de una moda, esto no se trata de una emoción. Las cosas de Dios no son emociones. Las cosas de Dios no son sentimientos. Las cosas de Dios son principios y son reino. Por eso es que dice la Biblia que son muchos los llamados. Son millones y millones los llamados. Pero son pocos los escogidos. Esos pocos son los que han entendido, los que han tomado en serio el reino de Dios. Por ende, la palabra, tu modo de vivir hacia las cosas de Dios, no podemos confundirlo con una emoción o con una moda. Estoy viendo ahora y no me quiero salir del tema, pero a veces yo veo fotos de ministros que parecen hasta modelos. Y quiero utilizar esto porque utilicé la parte de moda. A veces yo veo ministros en el Facebook, en el Facebook o en revistas, mire, modelando. Usted lo ve bien lindo, con las barbitas bien pegaditas y su pelo que parece un gallo kikiriki. Y cuánta cosa. Y tú dices, ven acá, y el que no conoce, porque ni tan siquiera se sacan la foto con una Biblia en la mano. El ministro tal, y usted ve unos artes increíbles. Hoy va a haber una campaña del evangelista tal, y usted ve un montón de cosas. Dice, Dios mío, pero es que esto no parece ni un ministro. Y vuelvo y repito, no quiero caer en la crítica, pero es que si verdaderamente usted y yo somos ministros de Dios, tenemos que comportarnos como ministros de Dios. Que todo lo que hagamos exalte a Cristo, aleluya. Que cuando nos vean sin hablar, digan ciertamente este es un hombre, este es una mujer de Dios. Ciertamente esto es un predicador de Dios. Por eso el punto que estamos hablando es predica la palabra. Que si predicamos la palabra, que sea la palabra. Ni nos preparamos, aleluya. Cuando predicamos testimonios, predicamos historias, cosas que ni edifican, cosas que no hacen cambio en la vida del oyente. Es más, que aún ni predicando, en silencio, tú le prediques a la gente, aún sin abrir nuestros labios, tú prediques tus poros, tu carne. Predique que Cristo, aleluya, vive en ti. Que Cristo, aleluya, vive en ti. Por ende llegó la hora que nosotros los ministros nos comportemos, nos vistamos, aleluya, como ministros y hombres de Dios. Que no nos confundan con uno más del montón. Mira, amado, reprenda las modas. Usted no fue llamado por Cosmopolitan o por ninguna revista de modelo. Usted ha sido llamado por Dios para predicar su palabra. Mi alma alaba a Dios. Hoy yo decía, Señor, tú tienes que estar triste por las cosas que nosotros hacemos. Tú tienes que estar, yo me acuerdo con un corito que decía, una lágrima de Dios del cielo bajo. Una lágrima de Dios del cielo bajo. El ángel le preguntó y él le contestó. El ángel le preguntó y él le contestó. Y es que mi pueblo no obedece. Es que mi pueblo no obedece. Y una lágrima de Dios del cielo bajo. Me imagino que Dios tiene que estar constantemente llorando
cuando Él ve hombres y mujeres que Él llamó vistiéndose y comportándose de una forma digna de un hombre y mujer de Dios. Me desvío un poco del tema, pero es que ciertamente uno se cansa de ver, amada hermana, estas pocas vergüenzas. Yo me canso de esto, por eso yo me tengo que cuidar. No soy perfecto, pero tratamos de cuidar de que cuando caminemos seamos dignos de representar, aleluya, el reino de Dios. Por ende, Dios no quiere que seamos estrellas erráticas que aparecen por un tiempo con un gran brillo y pronto desaparecen. Bendito sea Jehová. Si estudiamos la vida de los apóstoles, descubriremos que su efectividad espiritual no menguó con el correr de los años, sino que murieron en la cumbre de un ministerio. Hombres que fueron llamados, que pasaron los años y seguían ahí y seguían pagando el precio. Ahí tú se das cuenta que fueron llamados por Dios. Hay personas que hoy tienen un ministerio y mañana no lo tienen. Hoy predican con poder y mañana, ¿dónde están? ¿Sabes por qué? Porque no fue Dios que te llamó, es que tú te metiste a predicar sin Dios decírtelo. Es que tú levantaste una iglesia sin haber recibido la orden de Dios. Y por eso en un momento dado estuviste y ahora no estás. Por eso en un momento viste gloria y ahora no ves ninguna. Porque por un momento dado, por su misericordia, Él te respondió, Él te apoyó. Pero seguiste caso omiso cuando Él te decía, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo no lo estás haciendo porque yo te mandé. Deciste ya. Pero seguiste detrás de los hombres. Y hoy tu ministerio no está y mañana y ayer estaba. Por eso tenemos que tener cuidado. Los apóstoles de Dios y los discípulos pasaron los años, lo latigaron, lo lastimaron y siguieron honrando el nombre de Jesucristo porque fueron llamados por Dios. Descubriremos que su efectividad espiritual no menguó con el correr de los años, sino que murieron en la cumbre de su ministerio. Un ministerio que es basado en la palabra de Dios será como la luz de la aurora que van a un aumento hasta que el día es perfecto. Amado, si usted tiene un llamado de Dios, usted tiene una sagrada responsabilidad, escúcheme bien, de predicar la palabra tal y como está escrita. No me cambie la palabra de Dios, no añade ni quite. Ningún predicador tiene la autoridad de sustituir la palabra de Dios por sus propias opiniones o prejuicios. Algún día, iglesia, ministro, se nos va a pedir cuenta de cómo administramos los misterios de Dios, los cuales se encuentran en la palabra de Dios, en la palabra que Dios nos ha encomendado. Y mira lo que dice el libro del Apocalipsis sobre lo que estoy hablando. Mira, amado. Mira la advertencia que Dios nos da. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de las profecías de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de estas profecías, Dios quitará, aleluya, su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Por ende, ni quites ni pongas. Si no está en la palabra, no se te ocurre quitar, ni se te ocurra poner, porque la Biblia dice que las plagas, esto suena como ajeñito, esto suena como que bien legalista, pero la Biblia dice que las plagas caerán sobre ti. Eso lo dice la palabra, hermana Yadira, eso yo no lo digo yo. Eso está escrito en la Biblia. Por ende, mantente fiel a la palabra de Dios sin importarte los cambios o presiones, aleluya, que sientas a tu alrededor. Bendito sea Jehová. No negocies la palabra de Dios. Hay ministros de Dios que lo que me dedican son mensajes light por no caer mal.
Es más, hay pastores para mantener las iglesias full. Yo sé de lo que te hablo, que para mantener las iglesias full, ni tan siquiera se atreven a predicar los mensajes fuertes para que las iglesias no se le vacíen. ¿Sabes qué? A mí Dios me llamó a este santo ministerio. Y hay iglesias que se pasan invitándome, pero hay otras iglesias que solamente me invitan una vez. ¿Por qué? Porque cuando les predico se carcomen. Cuando les predico se sienten incómodos. Porque yo predico la palabra que Dios me da y no la que el hombre quiere que yo predique. Por eso usted tiene que mantenerse firme. Usted tiene que mantenerse fiel a la palabra de Dios sin importarle los cambios o presiones que sienta a su alrededor. Pablo, sabiendo esto, le dijo a Timoteo que predicara a tiempo y afuera de tiempo la pura palabra de Dios. Porque vendría un tiempo cuando muchos no querrían oír la palabra de Dios, sino que irían tras maestros que le dirán lo que ellos quieren oír. ¡Qué bonito! Vamos a del pastor a pedirle un consejo. Pastor, mire, es que yo tengo un noviecito y a mí me gusta, estoy enamorada de él. Y cuando el pastor le dice, ¿tú estás segura que ese novio te lo dio Dios? ¿Tú esperaste la voz de Dios? Oye, nos molestamos. Porque lo que queremos es escuchar que el pastor nos diga, ay, qué bueno, déjame conocerlo. No te preocupes que pronto los casaré. Entonces, cuando el pastor te dice, ¿tú estás seguro, estás segura que esa pareja Dios te la dio? ¿Tú esperaste la voz de Dios? Nos molestamos. Entonces, como no fue el consejo que queríamos escuchar del pastor, vamos a donde Perencejo y vamos a donde otro y buscamos que nos calienten los oídos y buscamos consejo conforme a nuestros criterios y conforme a lo que a nosotros nos guste, y a ese es que vamos a escuchar. Entonces, por eso es que Pablo se molestaba y le decía eso mismo, esos consejos se los daba a Timoteo. Decía, porque vendría un tiempo cuando muchos no querrán oír la palabra de Dios. Cuando muchos no querrán escuchar sabios consejos, sino que irán tras maestros, sino que irán tras pastores, sino que irán tras jóvenes y mujeres, aleluya, que le dirán, aleluya, lo que ellos quieren oír. Amado, ¿usted quiere ser exaltado en su ministerio? ¿Desea que tu ministerio sea acompañado de señales y milagros? ¿Quieres provocar un cambio eterno en tus oyentes? Aleluya. Busca ser respetado en el infierno y reconocido en el cielo. Te voy a dar una orejita. Predica entonces la palabra con todo el consejo de Dios. Aleluya. Tus oyentes necesitan oír de santidad, de sanidad, de prosperidad espiritual, aleluya, responsabilidad, integridad y de todas las otras áreas que la palabra de Dios menciona. Estoy alterado. Y terminamos entonces con las 7 actividades de la palabra de Dios. Vamos entonces un momentito al libro de los Proverbios. Proverbio 4 dice, 4:20. Proverbio 4:20 al 21 dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Por ende, tenemos que entonces nosotros leer la palabra. Eso es lo que dice Proverbios 4:21. Dice, lee la Biblia continuamente para que tengas un conocimiento global de sus doctrinas, de sus promesas y de sus principios. Tenemos que memorizarnos la palabra. Dice Proverbios 2:15, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. O sea, tenemos que memorizar la Biblia para que puedas echar mano de ella en momentos de dificultad.
y para que el Espíritu Santo tenga suficiente material para traerlo a tu mente cuando te haga falta. O sea, que si usted no se llena de la palabra, que si usted no conoce la palabra, cuando venga el diablo a atacarte, con que tú lo vas a contrarrestar. ¿Qué el Espíritu Santo te va a dar si nunca estás lleno de su palabra? ¿Qué revelación vas a recibir si nunca lees la Biblia? ¿Sabes la Biblia? ¿Tú sabes por qué conoces la palabra? Porque escuchas al otro. Hay gente que se saben, Dios mío, un montón de textos bíblicos, no porque leen la Biblia, es porque lo escuchan de otros. Textos bíblicos que ya están quemados, que lo único que se saben son los mismos textos bíblicos. Y yo veo a mi pastor y mira, eso se lo sabe. Hasta un nene que ni ha salido del vientre. ¿Por qué? Porque son textos bíblicos que siempre se dicen, pero estoy seguro que ni sabe que está en el Salmo 23, ni lo sabes ahora. ¿Pero por qué? Y esto es serio. Hay ministros que no leen la Biblia, que no leen la palabra, hay ministros que ni oran. Hombres de Dios que están despedazados porque han descuidado su altar familiar, su altar personal. Solamente levantan altares en los templos, pero cuando salen del templo, el altar que ciertamente Dios quiere que construya, no lo está construyendo. Que es su altar familiar. Mi alma alaba a Dios. Por ende, el diablo muchas veces nos despedaza porque hemos roto la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, viviendo de apariencia, viviendo como Naamán, detrás de una chapa, detrás de una espada, detrás de un montón de gente, detrás de una chaqueta, pero cuando se quitaba la chaqueta estaba completamente inundado e infectado de lepra. Había descuidado completamente su relación con Dios. Por ende, no tiene herramientas suficientes para contrarrestar, aleluya, los ataques del mismo infierno. Tenemos que estudiar la palabra. 2 Timoteo 2:15. Estudia la Biblia usando las diferentes herramientas. Estudia sus doctrinas por tema. Estudia sus personajes, estudia sus preceptos y estudia sus promesas. Y esto lo debemos hacer línea sobre línea y precepto sobre precepto. Amada, parezco un político. El 4, tenemos que escuchar la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra. Oye la palabra predicada. Oye la palabra en CD. Oye la palabra en música que esté inspirada y que tenga el contenido de la palabra de Dios. Esté en tu casa sin hacer nada, prende un CD, olvídate el televisor, no tiene nada que hacer, escucha predicaciones. ¿Quieres meterte en YouTube? Pues busca predicaciones que te edifiquen, que te levanten, que te construya. Si ciertamente tu mente es una mente de Cristo, si ciertamente eres un hombre y una mujer del reino, que entonces tú vivas para adorar y exaltar, aleluya, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Tienes que meditar en la palabra, Josué 1:8. Meditar es reflexionar acerca de la palabra de Dios. Envuelve pensar diligentemente en la palabra y visualizar en tu corazón. Envuélvete en la palabra. Que tu corazón sea sanado, que tu corazón se nutra de su presencia, que todo lo que tú tengas, aleluya, sea de Dios. Como dice la Biblia, que todo lo que respire, alabe a Jehová. Tienes que confesar lo que dice las Escrituras. Es la confesión de la palabra lo que fortalece tu fe y la escribe en las tablas de tu corazón. Cuando tú confiesas las promesas de la Biblia, es que tu fe, aleluya, se desata. Tenemos que practicarla. Santiago 1:22-25. Son los hacedores de la palabra de Dios los que son bienaventurados. Él dice, yo no quiero oidores, yo quiero hacedores de la palabra de Dios. Yo quiero gente que haga lo que prediquen, aleluya. Es que somos tan buenos hablando, pero no hacemos nada. Si no hacemos nada, no hacemos nada.
Por eso dice, yo busco hacedores. No, porque el mundo está lleno de oidores. Pero son pocos los que hacemos, los que levantamos obra, los que le damos pan al hambriento, los que levantamos al caído, los que perdonamos, los que transformamos, los que damos ejemplo, aleluya. Por eso dice, la fe viene por el oír, aleluya. Por eso dice la Biblia que la fe sin obra es fe muerta. Podemos tener fe, pero si no estamos bajo fe, entonces pues mira, estamos muertos. Por eso Pablo dice, ya terminé, por eso Pablo dice, iglesia, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Tenemos que practicarla. Son los hacedores, lo que dije de la palabra, lo que son bienaventurados. Pon en práctica lo que sabes de la Biblia y entonces el Espíritu Santo te seguirá revelando más de ella. Amados hermanos, hoy terminamos la segunda parte de este estudio. La semana que viene estaremos hablando sobre la oposición, enfrentando la oposición. Un mensaje que te va a edificar. Estamos predicando bajo un libro muy bueno que se llama El Ministro Aprobado. Y es un manual para entrenar ministros para el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo lo quiero enseñar aquí. Este libro ha sido de bendición a mi vida. Y este mensaje yo sé que también está siendo de bendición en tu vida. Quiero que lo veas. Si lo puedes conseguir, búscalo por internet en alguna tienda, porque ciertamente está transformando este libro. Porque es apoyado todo el tiempo por la palabra de Dios. Todo lo que te hablé viene directamente de la palabra de Dios. Estamos estudiando este libro, se lo queremos impartir lo que hay aquí, pero también impartimos lo que el Espíritu Santo me da también para ustedes. Amados hermanos, si hoy no le has dado tu corazón a Cristo, este es el momento de reconciliarte con el Señor. Este es el momento de decirle, Señor, necesito de tu vida, necesito de tu amor. Si en algo te he fallado, te pido que me pidas perdón. Llegó la hora de que corras a los pies de Cristo en el año 2015. Llegó la hora de que te reconcilies y junto como familia vayamos corriendo a los pies del Maestro. Ven y recibe a Jesucristo como tu único y exclusivo Salvador y Él estará esperando por ti. Dios le bendiga, amados, rica y abundantemente. Este es su hermano, el evangelista Junior Quiñones. Así que nos veremos el jueves que viene a la misma hora y por el mismo canal. Dios le bendiga, rica y abundantemente.